Bueno, a través del 89.3 y Ginet TV por el Facebook. Bueno, pues hoy es viernes ya, viernes 25 de abril. Pues lo que hace unos meses era todo un proyecto, se veía muy lejos, pues hoy ya llega a su fin. Bueno, vamos fin de este curso taller. Este curso taller que se lanzó hace un par de meses para que todos los interesados asistieran a este curso. El por qué se lanza o el por qué la preocupación o el interés de Ginet TV, pues porque así como ustedes ahorita me escuchan, pues bonito se oye el castellano, el español, pero también estamos como que abandonando por el sistema educativo de nuestro país, como que estamos mudándonos completamente al castellano y se nos está olvidando nuestra lengua ayuk, lengua materna. Lo hablamos, pero lo difícil es la escritura, es escribirlo. Podemos decir tantas palabras, podemos conversar en mije, en ayuk, pero si nos dice alguien, escríbele. Aquí está el cuaderno y escríbele. Eso es otra tarea más difícil. Entonces, gracias a Ginet TV y gracias a nuestros grandes maestros de la misma comunidad de aquí de Santa María Tlahuitoltepec, y también dentro de este curso, de los que recibieron este curso de la lengua ayuk, escritura ayuk, también hay un maestro, un gran ciudadano de aquí de Tlahuitoltepec. Ven ustedes, niños, que estuvieron aquí los 5 días, y ven unos jovencitos también, unas jovencitas que estuvieron muy entusiastas en este curso. Pues bueno, vamos a proceder a entregar los reconocimientos. Primeramente vamos a empezar con las jovencitas. Ellos son del curso de intermedia, ¿verdad? Ya ellos ya lo leen, ya lo pronuncian, pero también les faltaba un poquito la escritura. Bueno, vamos a proceder. Primeramente vamos a pedir que pase al frente a recoger su reconocimiento. En este primer curso, taller de escritura y lectura ayuk, desarrollado aquí en Santa María Tlahuitoltepec, Mije, durante los días 21, 22, 23, 24 y 25 de abril de 2025, vamos a pedir que pase la niña Marta Orozco Gómez. Por favor, ella es Marta. Un reconocimiento. Aquí está su diploma. Gracias, felicidades. También vamos a pedir también a la señorita, bueno, son señoritas jovencitas, muy jóvenes ellas, a Jania Aleida Vázquez también que pase. Bueno, le vamos a hacer entrega de este reconocimiento y por favor, pues que posta eso. Felicidades. Y procedemos con quién más. Lo que les comentábamos, no nada más es con los jovencitos. Este es un gran ejemplo de que el conocimiento, adquirir los conocimientos o mejorar o algunas dudas tenemos a veces nosotros ya los mayores. Pues bueno, es el caso de nuestro gran maestro Valentín Díaz Pérez, que se esmera y se preocupa por seguir mejorando o aprendiendo nuevos conocimientos gracias a nuestros grandes maestros que pues bueno, ahora en breve momento también les vamos a entregar su reconocimiento. Por favor, pedimos al ciudadano Valentín Díaz Pérez, por favor, profe, su reconocimiento. También aplausos, gracias, profe. Él es uno de nuestros grandes maestros ya jubilado y pues bueno, se sigue preocupando por la preparación, porque pues, bueno, ¿con quién? Ahora, ¿con quién procedemos? Bueno, ahora vamos a proceder con los más chiquititos por orden de estatura, del más chiquitito al más grande. Es cierto, es conforme, venga acá, sale, vales. Vamos a pedir a los chiquitines. Bueno, ahorita que pasen por su reconocimiento es bueno que me digan qué edad tienen, ¿sales? Para que la gente que nos vaya a ver y esté viendo la transmisión, pues sepan desde qué edad los niños están preocupados para escribir su lengua ayuk, ¿va? Entonces, primero pedimos a Iker Santiago Cardoso que pase al frente. ¿Dónde está Iker? Iker Santiago. No vino, híjole. Pues pedimos a su mamá, a su papá, por favor, que aquí está su reconocimiento para que... ¡Aplausos también eso! Ahí está. Iker ya no pudo venir porque se fue al campo con su mamá, con su papá. Ya fueron allá. Sale, vale. Vamos a pedir a Jalil Alelí Orozco Jiménez. Eso, que poste. Y también que nos diga, oye, ¿cuántos años tienes? 9. 9 años de edad. Felicidades. Y ya estás, ya puedes escribir ya.
en Ayuk? Ya. Eso, ahí está. Felicidades, bueno. Eso. Ahí está. Ellos, los chiquitines, ya van a ser mis maestros para escribir en Ayuk, ¿jales? Ustedes me van a echar la mano. Vale. Vamos a pedir a Marlu Celeste Martínez Jiménez. Aquí viene la hermosa nena. Oye, ¿cuántos años tienes tú? 9. 9 años, felicidades. Ahí está. También todas las cartas ahora las tienes que escribir, o el WhatsApp, bueno, cartas mejor las escribes a Ayuk, ¿sale? Eso, sale, vale. Muy bien, ok, sale. Vámonos, continuamos. Vamos a pedir a Marele Yanara Martínez. Eso. Ahí está. ¿Y tú, nena, cuántos años tienes? 9. 9 años, felicidades. Entonces, tú vas a escribir canciones, ¿sale? Vale. Muy bien. Y luego vamos a pedir a Shonan Danloy Martínez. A ver, ¿dónde está? Primeramente le voy a preguntar, si leí bien, pronuncié bien tu nombre, ¿es Shonan? Muy bien, felicidades. ¿Tú cuántos años tienes? 8. 8 años, bueno, Tuk. ahí está, para muestra, que no nomás sale, felicidades. Ok, y tú vas a escribir cuentos, ¿sale? Eso, gracias, ahí está, Jonan, eso, ahí está, Dios cuyo, gracias, esos aplausos. Y vamos a pedir también a Fernando Anau Vázquez. ¿Dónde está? Eso, Nandito, ¿qué foste? Mira más este sombrero, ahí está. ¿Cuántos años tienes tú, Nandito? 7. 7 años, ¿eres el más chiquito del curso? Ah, tienes 6. No, tengo 7. Bueno. 6. Bueno, tú mado amigo, ikah pi shampat mado, biha mi shapet mado. Bueno, tim sheo tu como. Sale, pero ahí está, felicidades, sale eso, él es Nandito. Vale, a ver, vamos a pedir a Ian Ociel Martínez Jiménez. ¿Quién es Ian? Eso, también, ahí está, aplausos, que puedes de eso, bueno, ¿cuántos años tiene? 7. Bueno, Ayuk. Bueno, como Ayuk. Bueno, como No entiendo el ayuno. Él viene de la ciudad y está aprendiendo la escritura mije. Y eso es bueno, que hay padres que por alguna situación, por los trabajos, tenemos que ir a la ciudad y allá, a veces allá nacen los chiquitines y pues vienen, hablan el castellano y vienen a Tlahui y van a aprender el mije. Sale, felicidades, Ian, felicidades, sale que eso. Bueno, pues todo esto no fuera posible si nuestros ciudadanos originarios de aquí de Tlahui se han preocupado no por rescatar, sino por mantener y por mejorar, y porque nosotros, la niñez, los jóvenes, los mismos ciudadanos, nosotros mismos ya de edad, pues ellos, los facilitadores, los maestros, pues también se han preparado y comparten sus conocimientos. Estos conocimientos que sin celo alguno, sin el egoísmo que a veces domina en nuestra sociedad, ellos hacen este gran esfuerzo. Y muchos se preguntarán, como decimos aquí en Tlahuenayuk, señores, eso, cuando se tiene el corazón y se quiere, se ama la comunidad, a nuestros niños, y también nuestra cultura, la convivencia que tenemos aquí en nuestra comunidad, todo conocimiento que venga de estos grandes ciudadanos siempre será bien recibido. Vamos a brindarle fuertes aplausos, por favor, a nuestros maestros. Vamos a brindarle aplausos. ¿Qué puedes tú de Mayao? Porque en este momento le vamos a hacer mención para entregarles su conocimiento. Ah, este viene forradito en plástico. Bueno, vamos a pedir primeramente a este gran ciudadano, pues que también anteriormente nos ha compartido sus conocimientos allá en el programa ya de jueves de conferencias, y pues que, pues bueno, él siempre ha estado dispuesto a compartir todo lo que él aprende y lo que sigue aprendiendo. Gracias por este gran maestro, y vamos a pedirle que pase, por favor, para que le hagamos de entrega de un humilde reconocimiento. Vamos a pedir al ciudadano Juan Clímaco Gutiérrez Díaz. Juan Clímaco, ¿es Clímaco o Clímaco? Es Juan Clímaco Gutiérrez Díaz, eso. ¿Qué poste? Profe, maestro,
gran ciudadano de Tlahuitoltepec, que nos sigue apoyando y sigue compartiendo sus conocimientos. En esta ocasión, una semana de curso taller aquí en Santa María Tlahuitoltepec. Vamos a pedir también un gran joven maestro, relativamente joven también, al gran maestro que también él ha participado en las conferencias, ahí jueves de conferencias de Ginet TV, Ginet Radio. Gracias a él también, pues que sin celo alguno, pues él también comparte todos los conocimientos. En esta ocasión, todos los pequeños que están acá presentes, pues también ellos ya han aprendido algo de lo que el maestro Adolfo les ha compartido. Vamos a pedir al maestro Adolfo Gutiérrez Díaz, por favor, para que pase por su reconocimiento. Gracias, maestro, gracias, felicidades, gracias, y pues nosotros agradecidos con usted de todo el tiempo que ustedes le dedican. Y pues bueno, no es fácil venir a un curso o dar un curso un día, ahora imagínense 5 días. Bueno, muchos se preguntarán, ¿cómo le hacen? Bueno, el amor y la pasión a la enseñanza y compartir los conocimientos. También vamos a pedir, no nada más son los hombres, también hay mujeres ciudadanas que también se siguen preparando y sus conocimientos los comparten con nuestros jovencitos, nuestros niños. Bueno, vamos a pedir a la ciudadana Micaelina Gómez Hernández, por favor, que pase aquí al frente. Muy joven también, muy joven ella. Aquí su reconocimiento y felicidades. Eso. Bueno, pues bueno, de esta manera, pues bueno, todos los estamos acá, los 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pues vamos a brindarnos un fuerte y caluroso aplauso, por favor. Ahí está. Bueno, otra foto, por favor, la foto del recuerdo. A toda la gente que nos está mirando o que vaya a ver esa transmisión, este material está disponible allá en la página de Ginet TV. Alguien que quiera compartir, así como nuestros maestros que compartieron en este curso taller de lengua y escritura Ayuk, acérquense a Ginet TV, acérquense allá a donde ustedes quieran impartir o compartir sus conocimientos, para que todo esto sea posible y nosotros sigamos adquiriendo los conocimientos o también lo que ustedes quieran compartir de lo que ustedes dominan. Señores, bueno, otro. Sí, cierto, faltó. A ver, permítame. Por aquí nos están haciendo la observación. Creo que se nos escapó un diploma, un reconocimiento. Aquí está, aparte de este. Ah, no, ¿verdad? No. Bueno, vamos a hacer mención a Ángel. El otro nombre. Ángel Yurem Vázquez. Ahorita, por cuestiones de allá nuestra asistente se le olvidó hacer la impresión de su reconocimiento, pero vamos a entregárselo ya al ratito personalmente. Bueno, aplausos para Angelito, por favor. Y también, ¿por qué no? Ofrecemos muchas disculpas por esta pequeña situación, este pequeño imprevisto o descuido. Bueno, pues gracias a todos. Acá podemos tomarnos la foto del recuerdo. Y pues bueno, estén pendientes de los eventos y de cursos y talleres y de conferencias a través de Ginet TV y Ginet Radio. Gracias a todos por seguir esta transmisión. 5 días de transmisión de curso taller de la lengua y escritura Mije. Gracias. Allá algún ciudadano o personalidades que quieran compartir sus conocimientos o también estén interesados en acercarse a Ginet TV, no lo duden, háganlo. Aquí estamos en Santa María Tlahuitoltepec y gracias a la Escuela Primaria Pablo Elecidar, allá al frente el ciudadano director Félix Hernández, pues en esta ocasión no pudo estar, pero nos facilitó las instalaciones y gracias también al ingeniero Proco, gracias allá a los compañeros, allá a los chicos que están en cámaras y gracias a todos, nos despedimos y pásenla bien y pues bueno, acérquense a Ginet TV y si de manera personal a los que nos están mirando o los que vean este video, de manera personal quieren acercarse a nuestros maestros, a los maestros que en esta ocasión estuvieron impartiendo este curso, háganlo, no lo duden. Ellos seguramente de manera personal también los van a atender. Si hay alguien por allá interesado, jovencitos, señores, señoras, abuelitos que quieran pues allá despejar sus dudas o aprender bien la escritura Mije, hágalo con nuestros maestros, el ciudadano Juan Clímaco, aquí el ciudadano Adolfo, allá la ciudadana Micaelina. Hágalo
No le piensen, no, o sea, como decíamos por ahí, no le duden, no le piensen mucho, acérquense con ellos y seguramente van a seguir aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo. ¿Sale? Entonces no queda más que decirles, nos despedimos y pásela bien en este viernesito, viernes 25 de abril, y nos estamos pendientes. Cuídense, hasta la próxima. ¡Aplausos eso! ¡Y griten, chamacos, eso! ¡Eso, que se da el relajo! ¡Hasta la próxima! Ahí está la foto.